Referentes de la historieta hispanoamericana, afortunadamente tenemos muchos. Mafalda o Paturuzú en Argentina, Condorito y Mampato en Chile, Coco, Vicuñín y Tachito en Perú, seguidos de una larga lista de etcéteras. Dibujos e historias que representaban los valores, usos, costumbres, realidades y sociedades de sus lugares de origen y creadores. México no fue la excepción. A finales de la década de los 40, dentro de las páginas de la revista de tiras cómicas Pepín, un carismático y travieso personaje hacía su presentación. Este peculiar personaje era una de las tantas creaciones que la escritora Yolanda Vargas Dulce había entregado a la narrativa mexicana. Fue en la sección Almas de Niño, de la revista Pepín, que conocimos a Memín Pinguín, un niño afromexicano, que a través de sus travesuras al lado de sus amigos Carlangas, Ernestillo y Riquis, se metía en toda clase de problemas y situaciones poco convencionales. Al final de cualquiera de estas aventuras, el lector siempre terminaba de leer la última viñeta con su buena dosis de humor blanco, picardía y valores. Más tarde Memín abandonaría las páginas de la sección Alma de Niño para protagonizar su propia publicación, que pasó a conocerse solo con el nombre de su protagonista, Memín Pinguín. Fue la historieta más vendida y popular en suelo mexicano. Llegó a vender más de 120,000 unidades a la semana. En 2016 cumplió los 1,000 números publicados, y seguramente pudieron ser más, pero la corrección política encontró en Memín un objetivo fácil. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en los cómics. Vargas Dulce es conocida como la reina de las historietas. Cuenta en su catálogo con más de 60 creaciones, entre las que destacan sus argumentos publicados en la revista Lágrimas, Risas y Amor, María Isabel, El pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, Rubí, entre otros. La mayoría de ellos han sido adaptados para cine y televisión. Comenzó su carrera como escritora en 1941, publicando cuentos en El Universal, algunos reportajes en el periódico Esto, y en 1943 escribiendo argumentos para las historietas Chamaco Chico y Pepín, de la empresa García Balseca. Fue en su corto periodo dentro de García Balseca que Yolanda creó a Memín Pinguín, un simpático niño afromexicano que cursaba el 3er año de primaria, sincero y conmovedor, pero con una facilidad para meterse en enredos. El nombre está inspirado en el de su esposo, Guillermo. Además, como su personaje era travieso, tramposo y maldoso, decidió que el mote de Pingo le quedaría a la medida. Así que adaptó el nombre a manera de apellido, y al final quedó Memín Pinguín. El éxito que Yolanda alcanzó de la mano de Memín Pinguín le dio la confianza de terminar relación laboral con García Balseca y emprender al lado de su esposo Guillermo de la Parra Loya con su propia casa editorial, misma que llevó por nombre Editorial Argumentos, que con el paso de los años llegaría a convertirse en la mítica Editorial Beat. Fue en esta editorial que la primera historieta independiente de Memín fue publicada por octubre del año 1963. Regresando a la historia de Memín, esta se nos iba contando de forma de novela continua a través de sus distintos números. Los personajes que le acompañaban en las viñetas de sus aventuras representaban a las clases populares de la Ciudad de México de ese entonces, y los argumentos que Vargas Dulce escribía abordaban temas como el divorcio, el abandono, el clasismo, el racismo y la delincuencia, siempre con un toque de humor blanco que hacían más digeribles las historias y enseñanzas de su personaje. Mientras la historia corría a cargo de Yolanda, los primeros trazos que comenzaban a definir a Memín fueron obra del reconocido dibujante mexicano Alberto Cabrero. Pero no fue sino hasta principios de la década de los 60 que otro famoso artista mexicano llamado Sixto Valencia dotó al personaje de Yolanda con ojos y orejas enormes, nariz chata, además de sus característicos labios, tenis rojos desgastados y cachucha de béisbol. Por cierto, como dato curioso, algunos años antes de la creación de Memín, en Estados Unidos el reconocido artista Will Eisner creó a Ebony White. Dentro de las páginas de Spirit, su apariencia es bastante similar a la de nuestro travieso amigo mexicano. ¿Coincidencia? Tú decide. Ni Alberto ni Yolanda, y mucho menos Sixto, imaginarían que décadas más tarde, el mismo look que hizo a Memín tan entrañable y querido sería el mismo que terminaría por relegarlo. Pero ya llegaremos a ese punto. El éxito de Memín fue tal que llegó a ser traducido a otros idiomas. En Filipinas, incluso su lectura llegó a ser obligada por parte del Monasterio de Educación, al ser un texto que enaltecía valores humanos y familia.
Pero el mundo moderno no sería tan benévolo y acogedor con Memín. En el año 2005, el Servicio Postal Mexicano lanzó una serie de timbres postales conmemorativos de Memín Pinguín, 5 modelos diferentes con un tiraje de 150,000 cada uno. La noticia y los timbres brincaron la frontera con Estados Unidos. Este suceso provocó descontento en la comunidad afroamericana y el gobierno estadounidense. Todos ellos acusaban al personaje de resaltar estereotipos raciales ofensivos. La postura oficial que la Casa Blanca emitió fue que un personaje estereotipado como Memín no tenía cabida en el mundo actual. Al poco tiempo, los cómics de Memín que aún figuraban en las estanterías de centros comerciales estadounidenses fueron retirados. Mientras eso sucedía, en México, los 7,500 timbres impresos se agotaron rápidamente, y aquellas estampillas que en su lanzamiento costaban 6 pesos con 50 centavos, hoy alcanzan los miles de pesos. Sixto Valencia, co-creador de Memín, y quien en ese entonces tenía 72 años de edad, declaró ante el acontecimiento: Me da risa, se ha hecho un escándalo bastante grande. Agradezco a Estados Unidos que se haya fijado en la estampilla, porque en cierta forma está reviviendo la tira. Entonces está logrando el objetivo, que es enaltecer un poco la historieta mexicana, que anda ahora de capa caída. Valencia dejó en claro que Memín siempre fue una historia blanca y que representaba exactamente todo lo contrario a lo que se le criticaba. Menos mal que compré sin estampillas, porque ahora sí tengo una fortuna. De algo van a valer las semanas que me pasé haciendo esos dibujos, añadió. ¿Conservas cómics de Memín Pinguín? Cuéntanos, ¿cuál es tu historia favorita de este entrañable personaje? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics.